Ok, contexto de este video. Primero, no saben lo que me está costando grabar esto porque me trabo mucho, me trabo más que locutando los guiones de los videos. Pero el contexto es que este video es una recopilación de las primeras 4 partes de lo que no sabías de todo en 90 días. No se preocupen que van a haber más videos de lo que no sabías de todo en 90 días, así como van a haber nuevas series en el canal. Por ejemplo, estoy preparando una serie que le voy a titular Lo que no sabías de artistas. Ahí vamos a hablar de curiosidades de artistas o cosas que poca gente conoce de artistas. Lo estoy preparando. También aprovechando este momento de tú a tú, como se dice, en donde les hablo más yo y no más el guión que preparo. Les agradezco mucho por el apoyo que le están dando al canal. El canal está creciendo bastante, están recibiendo mucho apoyo a los videos y pues eso me anima a crear más contenido y de mejor calidad para ustedes. Se les aprecia un montón, espero que el contenido que hago siempre les esté agradando y no sé qué más decir porque me está costando expresarme, soy poco expresivo a veces, pero bueno, nuevamente gracias por todo ese cariño que le dan al canal. Y sin más, empecemos con este video, o más bien dicho, que el Dani del pasado empiece con este video. Ok, chao. Por cierto, antes de que prosigamos al video, síganme en Instagram o en Facebook, aparezco así. Siempre estoy activo por ahí y si ustedes quieren mandar un mensaje, siempre contesto y más. Sin más, perdón. Ok, bye. Todo en 90 días. Todo en 90 días. Ese reality show que gira en torno a parejas de diferentes países que han decidido formalizar su relación y así dar el siguiente paso a convivir juntos, gracias a la visa K1, que permite que personas de diferentes nacionalidades contraigan matrimonio en 90 días. Si quieres saber datos sorprendentes y aclarar todas esas dudas que has tenido sobre Todo en 90 días, quédate en este video para saberlo todo. Yo soy Septus y esto es lo que no sabías de Todo en 90 días. ¡Comencemos! ¿Se les paga a los participantes? Comencemos con esta duda que seguramente todos tienen. En Todo en 90 días, las parejas pasan muchas horas con los productores y el equipo de filmación, y cuando digo muchas horas es que son incontables, pues literal se les graba casi las 24 horas del día. Este programa gana mucho dinero, quizás estamos hablando de miles o incluso millones de dólares. Dicho esto, sería natural suponer que a estas parejas se les paga muy bien por su tiempo. Pero la verdad es que no, el pago es realmente malo comparado con el tiempo que gastaron o que gastan siendo parte del programa. Por otro lado, también solo se le paga al prometido o prometida estadounidense. Y al prometido o prometida migrante no se le paga ni un centavo, y esto se debe a razones legales. El pago que se le da al ciudadano estadounidense es de alrededor de $7,000 por temporada. Así es, por temporada y no por episodio. Por lo cual, una vez hecho el pago al estadounidense, ya depende de él o ella si divide el dinero con su pareja. ¿Crees que esto es justo? ¿Y que el pago también lo es? Escribe tu opinión en los comentarios. Situaciones legales y delicadas. Desde el inicio del programa, muchos miembros del elenco han tenido una gran cantidad de dolores de cabeza legales y muy delicados. Es decir, que tienen antecedentes criminales. Por ejemplo, Larissa dos Santos Lima fue arrestada por agresión doméstica. Angela Dim fue arrestada por conducir en estado de ebriedad. Y el más impactante, George Nava fue sentenciado a 2 años y medio de prisión por cargos relacionados con drogas. Pero esto no es todo. Hay otro problema legal que rodea al programa.
Antes de que un participante pueda estar en el programa, se somete a verificación de antecedentes. Por lo tanto, TLC sabía todo sobre los miembros del elenco, incluyendo que tenían antecedentes criminales. Esto lo hicieron así debido a que los productores del programa creyeron que los antecedentes criminales del elenco ganarían buena calificación. La visa K1 no es tan fácil como se ve en el programa. Quizás al ver el programa nos da la impresión de que todo lo que deben hacer los participantes es convivir y casarse en 90 días, y una vez hecho esto, la ciudadanía es algo seguro. Sin embargo, esto está lejos de la verdad. El camino hacia conseguir la residencia con la visa K1 es un camino extremadamente largo y complicado. Es más, incluso con la visa K1 no se asegura efectivamente la ciudadanía. Una vez pasan los 90 días, todavía hay una larga lista de pasos que deben cumplir para que así se les otorgue la residencia legal. ¿TLC ayuda con las visas y el papeleo? Quizás más de alguna vez te has preguntado si TLC ayuda a conseguir la visa K1, pero la verdad es que no. Si bien el programa sigue y documenta en video a las parejas durante todo el proceso de 90 días. Pero TLC no ayuda a las parejas en ningún momento al trámite legal o de papeleo. Tú puedes estar en todo en 90 días. Sí, así como lo escuchas, tú puedes ser parte del programa. Solo debes postularte y contar con los requisitos obvios y necesarios. Incluso hay casting este año y los próximos, pues los productores tienen como objetivo más temporadas de las que ya vimos. Es más, se dice que en la actualidad se están rodando 7 temporadas. Dime, ¿te gustaría participar en el programa y por qué? Escribe tu respuesta en los comentarios. La petición contra Nicole. No todos los participantes del programa son populares de manera positiva. Algunos de ellos son populares por ser odiados por el público. Nicole de la 4ª temporada es un ejemplo perfecto. El trato de Nicole hacia su prometido fue muy agresivo y abusivo. Esto llevó a que fanáticos del programa comenzaran a recolectar firmas en el sitio change.org para mantenerla fuera del programa. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el trato que tuvo Nicole en la 4ª temporada fue realmente abusivo? Se utilizan nombres falsos. Según informes, se utilizan nombres falsos. Por ejemplo, el nombre real de Chantel Everett es Seair. Por otro lado, el nombre real de George Nava es Andrew García. No sé muy bien por qué utilizan nombres falsos y quiénes más los utilizan. Igual, cambiar el nombre no es que haga mucha diferencia. Los miembros del elenco han demandado a TLC. Como veíamos hace un rato, los miembros del elenco han tenido una compensación injusta y esto ha dejado realmente furioso a los participantes. También se le suma a este descontento el hecho de que muchas personas abandonan el programa con sus vidas arruinadas por la mala reputación. Mark y Nikki demandaron al programa después de que no les gustó cómo TLC los retrató en el programa. Pero los contratos que habían firmado protegieron a TLC y el caso se descartó. Luis Méndez también demandó a TLC, alegando que nunca le pagaron y que se sentía aprovechado. TLC no quería que el público supiera que trataron tan mal a muchos de sus participantes, pero al final estos disgustos salieron a la luz. ¿Todo es realidad? Muchos miembros de Todo en 90 días se han hecho eco y han dicho que no todo es como creemos o como se muestra en el programa. Esto en realidad nos sorprende. Como les dije en mi video de lo que no sabías de la Medium, es muy normal que muchos programas tengan escenas escritas o manipuladas para así mantener al público entretenido.
Pues en Todo en 90 días, los miembros han relatado cómo los productores les daban líneas a seguir o decir, e incluso omitir escenas para sesgar las historias, y así hacernos creer otra cosa lejana a la realidad. Pero espera, tengo más. Algunas parejas han afirmado que el programa hizo que sus relaciones parecieran infieles o tensas, solo para entretener al público y tener mucha audiencia. Nikki dijo, hay momentos en los que interfieren personas o productores que se te acercan y dicen, oh, creo que sería genial si dices esto, o creo que deberías decir esto. Nikki también afirmó que la infame escena donde Chris le pide a la entonces pareja de David, Annie, un mensaje por darle a la pareja un lugar donde quedarse fue totalmente falsa, e incluso que tuvieron que repetirla varias veces por parte de los productores hasta que sonara natural. El programa utiliza estas escenas escritas junto con las reales y hace una mezcla de ellas usando actuación y realidad. La cuestión aquí es, ¿cuáles son las reales y cuáles no? La estafa de Mohamed. Esto nos debería sorprender si tomamos en cuenta la actitud de Mohamed, más si se trata de fanáticas mujeres que potencialmente podrían querer una relación con él. Durante aquel complicado proceso de divorcio que dio a la luz toda la supuesta infidelidad de Mohamed, Daniel, la expareja de Mohamed, lo acusó de estafar por mucho dinero a muchas mujeres por medio de sus redes sociales, utilizando varias oportunidades laborales falsas que requerían que él viajara como excusa para recolectar el dinero de posibles pretendientes mujeres que, ilusionadas por un trabajo con Mohamed, fueron estafadas y engañadas. Los trabajos para los que Mohamed estaba entrevistando nunca fueron reales. Nadie recibió un trabajo en ninguno de los viajes que se informó que realizó para las entrevistas. Aparte de esto, las fanáticas de Mohamed solo quedaron ilusionadas, esperando que a cambio del dinero que le regalaron surgiera una oportunidad laboral o sentimental con él. La estafa de Daniel. Daniel fue acusada de hechos similares a Mohamed. Por otro lado, Mohamed acusó a Daniel de robar y usar su tarjeta de crédito, abrir una cuenta bancaria a su nombre y robarle dinero en múltiples ocasiones. También, Daniel fue acusada de falsificación de cheques, robar otra tarjeta de crédito de una persona desconocida y lucrarse ilegalmente con estos actos. El bebé de Alexandra y Josh puede no ser de Josh. A pesar de las diferencias entre Josh y Alexandra, realmente parecen estar enamorados, tanto así que tuvieron un bebé. Sin embargo, existe una gran posibilidad que el bebé no sea de Josh. Ambos padres son de tono de piel clara, mientras que el bebé, cuya cara se niegan a enseñar en Instagram y en el programa, es de tez más oscura. Su cabello es negro y rizado. Algunos fanáticos fueron a defender a Alexandra al surgir esta polémica, señalando que el bebé tiene estos rasgos debido a su abuelo. Pues el papá de Alexandra es un cubano con las mismas características físicas que su nieto. En teoría, por genética esto sería posible, pues Alexandra llevaría los genes de su padre cubano en su ADN. Hasta ahí todo muy bien, excepto que el cubano es su padrastro, no es su padre genético. La verdadera historia de cómo se conocieron Jorge y Anfisa. Todos ya estamos familiarizados con Jorge y Anfisa y muchos pueden suponer que ellos se conocieron de la misma forma en la que se conocieron los demás participantes del programa. Pero no es así. Por investigación de los fanáticos, se supo que Anfisa solía trabajar como una un stream para adultos, donde la dinámica de este sitio iba de donaciones que hicieran que Anfisa se desmayara al mejor postor. Si realmente Jorge conoció a Anfisa a través de un intercambio en una de estas habitaciones virtuales, está sujeto a debate. Pero el hecho es que Anfisa definitivamente solía ganarse la vida a su manera. Anfisa trabajaba como streamer y tenía otro novio antes de volver con Jorge. Los fanáticos que han seguido a Jorge y Anfisa saben que la relación es extremadamente turbulenta. Como vimos en el programa, ellos se separaron y esto parecía definitivo. Pero esto no fue así, ellos volvieron. Pero antes de que Anfisa volviera con Jorge, trabajaba como streamer para pagar las cuentas, además de que tuvo una o dos parejas mientras tanto.
Sin embargo, esto no es una gran sorpresa, pues ella es libre de hacer lo que quiera. Además hay que recordar que ella dijo que estaba dispuesta a entregar su amor al mejor postor durante el especial Felices para Siempre. La peculiar forma en que aparecen sentadas las chicas del programa. Si has visto el programa, probablemente ya lo has notado, la peculiar forma en que se sientan las chicas del programa. Lo que es extraño es que Anfisa afirma que las chicas tienen instrucciones de sentarse así. Ella no explicó el motivo ni dio más información de esta estricta forma en la que se deben sentar. No está claro por qué los productores preferirían cómo se sientan las chicas del elenco. Además, ¿por qué elegir esta pose? Esto es uno de los secretos más extraños del programa. Circunstancias cuestionables. La mayoría de los participantes del programa se conocen de formas poco convencionales, es decir, no fueron presentados por amigos ni se conocieron por casualidad en la calle, como en las películas románticas. La mayoría de las parejas que vemos en el programa se conocieron cuando eran adultos, a través de aplicaciones para conocer personas, sitios web de citas internacionales, entre otros. Pero no todos los participantes del programa pueden decir lo mismo respecto a la legalidad o moralidad del asunto. Pues cuando David Vázquez Cermeño conoció a su futura esposa, él tenía 24 años y su prometida Evelyn tenía unos 15 años. Sé que esto en Latinoamérica es muy común, pero no está para nada bien. Legalmente está prohibido en muchos países. El conocer a menores de edad a través de sitios de internet está penado por la ley. Su relación comenzó con un coqueteo a través de redes sociales. Poco a poco fue escalando hasta ser la pareja que son hoy. Daniel está vendiendo fotografías por dinero extra. Daniel actualmente está vendiendo fotografías autografiadas a los fans interesados. Quien quiera una foto de ella solo debe pagar el valor de la fotografía más tarifa de envío. Los fanáticos que han comprado sus fotos dicen que reciben la fotografía generalmente adornada y con un texto personal dedicado. Ahora dime tú, ¿comprarías la fotografía de Daniel autografiada? Paul violó una orden de restricción y fingió ser mujer en un Reddit para defenderse. Paul trata de mostrar una personalidad tímida y de buen chico en el programa, pero en realidad tiene unos cuantos antecedentes penales que harían que cualquier pretendiente potencialmente huyera de él. Por ejemplo, fue acusado de violar una orden de restricción de emergencia contra una de sus ex. También fue acusado de un incendio provocado hace unos años. Curiosamente, debido a este último hecho, para defenderse entró a Reddit, al subreddit del programa, donde fingió ser una chica de Nueva York. Las películas extrañas de Larry. Como sabemos, Larry también es un tipo extraño, siempre se presenta con una actitud nerviosa. Pues Larry nos está ocultando algo, tiene un canal de YouTube muy extraño y tétrico. Como podemos recordar, Larry ha mencionado sus aspiraciones cinematográficas, citando que ha hecho numerosas películas y funciones en YouTube. Sin embargo, toda su colección de películas en YouTube están muy turbias e incómodas. Son historias sin sentido, llenas de personajes psicóticos interpretados por él mismo. En resumen, digamos que es un canal que puedes ver bajo tu propio riesgo, pues resulta muy incómodo y un tanto perturbador. Por la siguiente razón, Larisa dos Santos Lima fue despedida del programa. Larisa dos Santos Lima, quien causó revuelo en la temporada 6 cuando no se llevó precisamente bien con su suegra, fue despedida del programa por la siguiente razón. Resulta que Larisa hizo un desfile de lencería para el sitio web Camp Moda y también se creó un OnlyFans donde vende fotos para adultos. Poco después de que estos acontecimientos llegaran a oídos de los productores del programa, ella fue despedida a través de una llamada, un día antes de que fuera arrestada por el ICE, Servicio de Control de Migración y Aduanas para los que hablamos español. Ella escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente: ya no soy miembro del elenco del programa de Todo en 90 días. Debido a mi colaboración con Camp Moda, fui liberada de mi contrato con TLC por el teléfono.
Como dato extra, Larisa ganó más de $100,000 por desfilar en este sitio para adultos, y todo esto lo ganó en 1 hora. Además, Anfisa, quien tampoco ya no forma parte de Todo en 90 días, compartió su apoyo a la elección de Larisa de desfilar y vender contenido para adultos, publicando: "Bien por ti, serás millonaria en poco tiempo". Larisa dos Santos Lima culpa al programa por su cirugía plástica. Todos recordamos la extensa cirugía que atravesó Larisa y que fue captada por las cámaras del programa. Luego de su despido, ella tomó represalias afirmando que su cirugía fue alentada por el programa para que la gente hablara de ello. Con esto dio a entender que la cirugía fue de cierta forma forzada por el programa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le quedó bien la cirugía? Dígamelo en los comentarios. La verdad detrás de la infidelidad de Jay Smith. Muchos se sorprendieron cuando supuestamente Jay engañó a Ashley con una mujer que conoció a través de Tinder. Pero, ¿y si te dijera que esta infidelidad esconde algo detrás? ¿Algo como una simple actuación? Sí, así como escuchas, una simple actuación. Jay sostiene que su infidelidad fue únicamente por las cámaras. Fue solo un acto, así que fue fácil superarlo porque ya sabes, simplemente actuamos en la televisión, dijo Jay a InTouch en febrero del 2020. La producción había planificado hacerle esta broma de muy mal gusto a Ashley para dar ese toque dramático al programa, pero con lo que la producción y Jay no contaban es que Ashley no se tomó para nada bien esta broma y metió 3 solicitudes de divorcio por adulterio como la razón principal, por lo que en marzo del 2021 el divorcio oficialmente se firmó. Estoy feliz y me siento libre. Tomó mucho tiempo conseguir que firmara. Esto es una celebración, no hay tristeza por aquí, dijo Ashley. Por cierto, si te está gustando el video, deja tu me gusta y si aún no estás suscrito, este es el momento. No olvides activar la campanita para ver los videos antes que los demás. La prueba de embarazo de Kasia Tavares fue actuada. Quizás muchos no recuerden a la brasileña Kasia Tavares de la temporada 2, pero ella, como muchos otros participantes del programa, habló sobre el detrás de escena. Kasia contó a sus seguidores de Instagram sobre su tiempo en Todo en 90 días. Ella dijo que los guionistas producen ciertas escenas del programa. Un ejemplo es la prueba de embarazo que se hizo frente a las cámaras. Ella citó que los productores le pidieron que se hiciera una prueba de embarazo frente a las cámaras para lograr un efecto dramático. Ella sabía que no estaba embarazada, pero igual accedió a grabar la escena. Emily y Sacha no son como los vimos en el programa. Una de las relaciones más incómodas de ver en Todo 90 días fue la del entrenador ruso Sacha Larin y la nativa de Oregon Emily Larina. Entre Sacha expresando sus inquietudes sobre casarse por tercera vez y Emily luchando sola para criar a su hijo recién nacido, y para colmo Sacha insultando repetidamente a la hermana de Emily, se veían como una pareja controladora y disfuncional. Pero en febrero del 2020, Emily a través de Instagram expresó su versión de los hechos de su relación en el programa. Por un tiempo me decepcionó que el mundo no conociera al Sacha que conozco. He llegado a un acuerdo con todo. Me guardaré el verdadero Sacha para mí, escribió Emily, dando a entender que el programa manipuló las escenas para hacer ver su relación como inestable. Como dato extra, los dos anunciaron que esperan un segundo hijo. Algunos fanáticos trataron de ayudar a Rachel y a John de la siguiente manera. Rachel y John tenían una cuenta creada por los fanáticos para recaudar dinero para su solicitud de visa. Ellos habían dicho que era una cantidad absurda de dinero, por lo que los fanáticos decidieron crear varias cuentas en GoFundMe y Cameo. La regla de oro que dio Kalani Fagata. Kalani y Asuelu han tenido sus altibajos en varios spin-off en Todo 90 días. Luego de casarse en septiembre del 2018, Kalani recurrió a sus redes sociales, luego de las reacciones violentas que surgieron por sus comentarios sobre la cultura samoana. Ella aclaró los comentarios sobre su padre samoano y dijo: regla de oro al mirar el reality show, si no ves que se dice, es probable que se agregue. Ala Fedoruk y la silla. Quizás algunos recuerden la promo de la temporada 4, donde Ala tira una silla desde las alturas y parece estar furiosa.
Please, stop. No, I'm happy. Lo curioso de esto es que esa escena jamás se vio en los episodios, lo que dejó a muchos fanáticos rascándose la cabeza tras el misterio de que pudo haber pasado en esa escena. Pues la verdad de esa escena es que jamás pasó. No se trata de un episodio oculto ni nada de eso, pues simplemente fue actuado. TLC me hizo hacer eso, así que lo usaron para promocionar el programa, pero nunca se les ocurrió la historia. No había ninguna historia para eso, escribió Fedoruk. El contrato super blindado. Pero antes, si quieres que publique una parte 4 de lo que no sabías de todo en 90 días, solo debes darle me gusta a este video y suscribirte para llegar a la meta de 3000 suscriptores. Una vez alcanzada la meta, publicaré la parte 4. Ahora sí, continuemos. Cuando se trata de programas de televisión, se sabe que los contratos son tan estrictos que dejan a sus participantes con manos y pies atados ante cualquier reclamo. Pues para el caso, han salido a la luz varias partes del contrato de todo 90 días. Dichas partes van desde no aparecer en ningún otro programa, excepto a los que la producción les permita, no pueden aparecer en otras redes y lo que más sorprende, ellos firman el contrato donde las letras pequeñas dicen que los participantes no pueden demandar a la cadena ni a los productores por cómo se les retrata en la pantalla. En pocas palabras, los productores pueden retratarlos como quieran, inventar los contextos y dramas, y aún así, los participantes no podrán hacer nada legalmente, no tienen voz ni voto de cómo los harán ver en todo en 90 días. La mentira del reloj de $3000 de Stephanie. A lo largo de su relación con Ryan, Stephanie afirmó haber gastado miles y miles de dólares en regalos. Uno de estos regalos fue un reloj de piel de serpiente de $3000. Pero los fanáticos con ojo de halcón vieron que en Amazon el mismo reloj en realidad cuesta poco más de $200. Por esto, los fanáticos expusieron a Stephanie por tratar de exagerar su riqueza. Stephanie finalmente respondió que el precio del reloj bajó poco después de que se filmó el programa. A estas declaraciones, muchos de los fanáticos la enfrentaron diciendo que es irreal que pasara de costar $3000 a tan solo 300, manteniendo que con esto exageró el precio del reloj. Las adicciones de Stephanie. Muchos espectadores piensan que no fue para nada ético que TLC filmara a Stephanie. Esto debido a que en los episodios se vio el comportamiento de Stephanie como una serie de señales de alerta que los productores ignoraron a propósito. Cuando Stephanie apareció por primera vez en la 8ª temporada, la mayoría la vieron como una puma loca y encontraron sus travesuras extrañas pero entretenidas. Pero como sabemos, a lo largo de la temporada, las cosas tomaron un giro siniestro, por lo que los fanáticos sospecharon que Stephanie tiene un problema con las drogas y el alcohol. Se notaba en los episodios que a menudo balbuceaba sus palabras. Además, tenía los ojos vagos y desenfocados. Esto fue muy peligroso y antiético por parte de la productora, pues Stephanie pudo haber terminado como la modelo y personalidad del reality show Anna Nicole Smith, cuya adicción a las drogas fue explotada para obtener índices de audiencia hasta que sufrió una sobredosis y murió. A TLC no le importa. Ella necesita una intervención, no un lugar en un programa de citas de TLC. No evitarían un asesinato si eso significara perderse las imágenes que se emitirían en el programa. Fueron los comentarios de los fans en Reddit, al ver que TLC se aprovechó de las posibles adicciones a las drogas y el alcohol de Stephanie. Stephanie afirmó ser agredida sexualmente y TLC no hizo nada. Ciertas acusaciones de Stephanie hablan de un incidente más oscuro que pudo haber pasado en el país caribeño. En una cuenta de fans de todo 90 días en Instagram, Stephanie escribió sobre sus escalofriantes acusaciones contra la empresa. Estos idiotas que trabajan para esta compañía desearían no haberme engañado nunca, escribió Stephanie. Además, ella continuó diciendo, no solo fui violada mientras filmaba, sino que también me manipularon para seguir filmando después de rogar que me bajaran del set después de ser mordida cientos de veces por mosquitos. Estas acusaciones son muy graves, pues ella da a entender literalmente haber sido violada
mientras seguían grabando y haber sido casi obligada a filmar mientras los mosquitos la devoraban. Pero esto no queda aquí, hay más. Ella siguió agregando cómo fue hospitalizada luego de haber grabado una escena romántica con Ryan. Según estuvo conectada a intravenosa por la inflamación de las reacciones alérgicas que tenía los mosquitos. Y para rematar, al final de su comentario, Stephanie habló sobre cómo la producción no estuvo dispuesta a pagar los gastos médicos. Debido a esto, su abogado inició acciones legales. ¿Volveremos a ver a Stephanie en las nuevas temporadas? Por todo lo que les he dicho hasta ahora, Stephanie no tuvo una buena experiencia filmando los capítulos del programa. Además, se negó a asistir al episodio Tell All de la temporada 8 con el resto del elenco. Por lo cual, Stephanie se cansó del maltrato de la productora. Esto no es de extrañar. Muchos participantes terminan quejándose de los contratos oscuros y la manipulación en los episodios. Además del pésimo trato que se les da. Stephanie no fue la excepción, por lo que ella decidió desligarse de todo en 90 días y dedicarse a otros proyectos, lo que nos lleva a lo siguiente. Los nuevos proyectos de Stephanie. Stephanie no es alguien que se avergüenza de mostrar algo de piel en las redes sociales, por lo que ha estado compartiendo fotos sexys de sí misma en sus redes sociales, provocando reacciones mixtas. Mientras muchos quedaron impresionados por su apariencia y confianza, otros fueron más críticos con ella. Pero esto no solo quedó en simples fotos en sus redes sociales. Ella decidió abrir un OnlyFans gratis donde compartió fotos para adultos. Pero la fiesta de fotos para adultos duró muy poco, pues Stephanie eliminó su cuenta. La razón aún no se sabe exactamente. No está claro si planea o no regresar. Es posible que esté modificando su página o agregando contenido para volver a abrirla, pero el futuro de su proyecto es incierto. Pero lo que sí está seguro es que Stephanie sigue involucrándose en polémicas como la siguiente. Las declaraciones fraudulentas de COVID-19 de Stephanie. Recientemente, Stephanie fue criticada luego de que afirmó que las inyecciones de su spa médico ayudaron a prevenir el COVID-19. Este es un tema delicado. Las dudosas afirmaciones de salud no fueron bien recibidas por los fanáticos ni por el estado de Michigan, por lo que el fiscal general ordenó a Stephanie a través de un aviso de acción prevista. El aviso detallaba que mientras aparecía en un programa de entrevistas local de Michigan, Stephanie habló sobre cómo nunca contrajo COVID-19 y dijo: algunas personas me han dicho en el campo médico que probablemente se deba a la sermorelina. El aviso también mencionaba que en el sitio web Skin Envy se enumeran docenas de beneficios de las inyecciones de sermorelina, pero no se mencionan posibles efectos secundarios contra el COVID-19. Es decir, no hay absolutamente ninguna evidencia de que la sermorelina sea efectiva de alguna manera para proteger contra el COVID-19. Por otra parte, una sección del aviso daba a entender que Stephanie estuvo intentando sacar provecho con la pandemia al exagerar los beneficios de la sermorelina. Al final, Stephanie tuvo 10 días para retractarse sobre sus declaraciones, además de no volver a afirmar que la sermorelina previene el COVID-19, y desde entonces Stephanie se ha retractado de sus declaraciones. Si se preguntan si habrá una parte 5 de todo en 90 días, eso depende de ustedes, del apoyo que le den a este canal y a este video. Hasta la próxima, yo soy Septus.